Como acabamos de celebrar muchas celebraciones en diciembre, se me vino esto a la mente y sin querer queriendo, pues estaba estudiando en la casa y puse todos mis pensamientos aquí y surgieron estos temas, y la enseñanza de hoy les va a caer duro a muchos, les va a pegar duro, porque hay cosas que, por ejemplo, Dios nunca cambia, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios nunca cambia, pero uno sí cambia. Desde que uno nace, tal vez fue instruido de una forma, tal vez algunos empezaron en el catolicismo y después cambiaron y están en el cristianismo. Entonces, yo creo que es un poco orgulloso de creer en lo que has creído desde el principio y no cambiar, no meterte más en la palabra de Dios y no decir, wow, hay cosas que tengo que más por aprender. Y decir que no, que así como yo fui instruido, eso es lo correcto y no hay errores en mi teología, vaya, déjame usar esa palabra, o mi forma de pensar. Entonces hoy vamos a hablar de tradiciones y al final vamos a cerrar con un poquito de religión. Hay algunas tradiciones que están, como les dije, esta enseñanza les va a tocar duro a muchos, no sé si a todos, pero a muchos definitivamente, porque hay algunas tradiciones que están ligadas con nuestras emociones, que están ligadas con nuestras memorias, o es algo tan personal que está dentro de nosotros, y cuando descubres que estas tradiciones son malas, no queremos aceptarlo y chantajeamos nuestro juicio. Y nos engañamos a nosotros mismos y hacemos razonamientos y llegamos con conclusiones para seguir con esas tradiciones y seguir adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, mientras vamos aprendiendo en esta clase, tal vez vas a pensar, pero eso no significa eso para mí. Sí, tal vez significa eso y la gente lo hacía para esto, pero yo lo hago para Dios. Quiero decirles que tenemos que entender que no importa nuestras intenciones, sino importa lo que significa para Dios. Ok, so ten eso en mente cuando vamos hablando de estas cosas. Y es como Caín cuando él trajo su ofrenda. Tuvo buenas intenciones, pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero que me ofrenden con un animal, algo vivo, no vegetales. Por muchas razones más, ¿no? También su corazón no lo hizo con amor. Pero quiero que tengan eso en mente mientras vamos a empezar. Y vamos a hablar de una tradición, de la Navidad. Vamos a empezar con Navidad, ¿ok? Navidad. Vamos a hablar de las raíces de Navidad, y eso se encuentra mucho más antes del nacimiento de Jesús. Y nos vamos a ir para atrás en la historia, después del diluvio, ¿ok? Entonces vamos a irnos con Nimrod. Miren nomás, ese es Nimrod. Después del diluvio, sabemos que Nimrod, muchos dicen que él fue el primer antimesías o el anticristo, el primer anticristo, y que todo lo que él hizo con la Torre de Babel fue el primer intento del orden mundial. Y desde que Dios descendió, entre comillas, y confundió las lenguas y destruyó la torre y no permitió que su plan llegara a cabo, desde ese entonces han estado tratando de renacer a Babilonia, y cada día lo vemos que Babilonia va creciendo más y más. No sé si han escuchado de la Agenda 2030. Bueno, ese no es el tema, pero no sé si se recuerdan la enseñanza que di previa de sal de tu tierra, un poco sobre eso. Entonces, Nimrod era el primer antimesías o anticristo, y era el hombre más poderoso del mundo en aquella época después del diluvio. Y vamos a ir con el primer punto. Y dice así: Nimrod toma a Semiramis por mujer. ¿Ok? Entonces, Nimrod toma a esta mujer llamada Semiramis por mujer. Segundo punto: cuando Nimrod muere, lo hicieron un dios del sol,
posteriormente conocido como Baal. Cuando ves esa palabra Baal, podemos encontrar raíces que viene pues de Nimrod. Ok, el siguiente punto. Semiramis se embaraza con los rayos del sol, según la leyenda babilónica. O sea, su marido, que dicen que Nimrod era el sol y que con sus rayos se embarazó a Semiramis. Siguiente punto. Semiramis da a luz a Tamuz, su hijo. ¿Ok? Está Nimrod, se muere con los rayos del sol. Supuestamente es Nimrod que da luz a un hijo Tamuz. ¿Ok? Y cuando tú lees la Biblia, no sé si han leído en la Biblia cuando habla de Astarot y Baal. Básicamente es lo mismo en todas las culturas del mundo, alrededor de todo el mundo. No importa si es África, Europa, Suramérica, Medio Oriente, China, Asia. Todas sus culturas, todos sus dioses son los mismos, es Nimrod, pero le cambian el nombre y la historia es un poquito diferente, pero todo apunta al dios Sol. Y ellos se casan y aquí es donde viene, aquí también es donde viene el día de San Valentín, de Cupido. Miren esta imagen del famoso Cupido. De esto también es donde surge eso. Vamos a ver más puntos, ¿ok? Y voy a ir rápido con esto sobre Navidad porque no mucho me importa que los ídolos y que esta persona y que esto, pero quiero ir rápido nomás quiero hablar de esto para que sepan de dónde viene esto. Ok, el primer punto, Tamuz toma el lugar de su padre y se convierte en un cazador. Ok, siguiente punto, un día muere por ser atacado por un cerdo salvaje o un jabalí. Tercer punto, un día muere Semiramis, pero Nimrod la devuelve a la tierra en un huevo. Entonces, todo lo malo, todo lo que es malo, todo lo que es satánico, usan estos ídolos y como que lo hacen como una especie de Jesús, como cosas similares a Jesús. Entonces Tamuz lo representa como el bebé Jesús. Y aquí Tamuz toma el lugar de su padre, pero luego muere y dice que cuando Nimrod devuelve a la tierra a Semiramis en un huevo, que ahí estaba como un conejo y que ese conejo representa la fertilidad y por eso hoy en día hay muchas cosas del conejo porque que es ídolo, es idolatría, es algo satánico. Y el conejo, cuando ven cosas en la media, en el mundo, en Babilonia, de un conejo, le están rindiendo culto a esto, a Semiramis. Y de hecho, el color oficial en esta tradición, de Easter o de la Pascua, el color oficial para los huevos es rojo. Y hasta en el gobierno, en la Casa Blanca, el color oficial cuando hacen Easter ahí para los huevos es rojo. ¿Por qué rojo? Porque antes hacían cosas horribles, estas culturas de veras. Decían que sacrificaban a niños, a bebés con sangre. Entonces, hoy en día lo hacen de colores, ¿verdad? Pero antes lo hacían con color rojo. Entonces, cuando ves conejo, representa fertilidad. Y yo no entiendo cómo es que las iglesias cristianas celebran estas cosas. Y una vez miré que una iglesia grande estaban celebrando Easter y hasta trajeron el conejo, alguien disfrazado del conejo, y ahí todos los niños jugando, y un gran helicóptero, alquilaron un gran helicóptero y vino afuera y tiró los huevos o globos, no sé qué tanto tiró para que los niños lo agarren. Y digo, en vez de gastar ese dinero en esas cosas, hubieran ganado ese dinero para ayudar a los pobres, para ayudar al huérfano, a la gente necesitada, para hacer buenas obras. Pero miren nomás lo que estamos invirtiendo el dinero en idolatría. Entonces, esta Semiramis también se llama Ishtar en otras culturas, o Erishkigal en otras culturas.
pero todo es lo mismo. Miren estas fotos. Ahí está el conejo con los niños y podemos ver esta revista de adultos que tiene el símbolo del conejo, una vez más, idolatría. El famoso artista se llama el conejo malo, ¿verdad? Bad Bunny. Y no se llama así nomás por coincidencia, porque supuestamente que sí es su sobrenombre. No, tiene que ver con esto de la idolatría, cuando estos artistas se vuelven famosos de un día a otro, cuando hacen pacto con todo lo satánico, con todo la agenda oscura, tienen que hacer cosas así y pues a él le tocó rendirle culto al conejo, la fertilidad. Y vamos a ver esto, lo siguiente. Semiramis y Nimrod tienen un hijo Tamuz, ¿ok? Esa es la leyenda babilónica. Y el siguiente, Isis, Osiris tienen a Horus, que es lo mismo. Isis es Semiramis, Osiris es Nimrod y Horus es Tamuz. Esto es en Egipto. Es muy similar todo. Es el mismo ídolo, la misma cosa, solo que le cambian el nombre, la historia es un poco diferente. Y el siguiente, Afrodita y Ares, y tienen a Adonís. Bueno, en este caso creo que ellos no tienen a Adonís. Adonís es otra persona, pero es muy similar, pues. Y en el estilo romano, Venus y Marte, y tienen a Cupido. Y todo es muy similar. Y no importa en qué parte del mundo, qué importa la cultura, todo es lo mismo. Ok, vamos a ver ahora la vara del cono del pino. ¿Por qué un cono? ¿Por qué el árbol de pino? El árbol del pino siempre está verde todo el año. Ese árbol del pino, del cono del pino, está verde todo el año. Entonces cuando llega el invierno, aún sigue verde. Entonces para esta cultura significa fertilidad, el árbol del cono del pino. Cuando llegaba el invierno todo se secaba, entonces el pino era símbolo de esperanza y de fertilidad. Y vamos a ver dónde se encuentra este símbolo. En México, este es un dios azteca, Chicomecoatl, saber cómo se pronuncia. Pero este dios azteca, o maya, no sé qué es, creo que es azteca, está relacionado con el elote, pero los arqueólogos también han encontrado que a veces está con un cono de pino en una mano y el árbol en la otra. No sé si logran a verlo a su mano izquierda de ustedes, ¿sí, verdad? Sí, a su mano izquierda de ustedes, que es la mano derecha de esta estatua. No sé si logran a ver que tiene un árbol ahí. Sí, cerca de la cara. Y al otro lado tiene los conos ahí. Y todo eso es lo que decora la Navidad. Y miren dónde más se encuentra esto. Esta es la estructura más grande del cono en el mundo. ¿Y dónde crees que es ahí? El Vaticano, en México. El Vaticano, en el mero Vaticano. ¿Por qué tienen eso ellos ahí? Porque ellos le rinden culto al dios Sol, a Nimrod. Y hasta está en la vara del Papa. Miren esta foto. No sé si logran ver, ahí la vara tiene el cono. Y donde quiera tienen estos símbolos ellos. ¿Y por qué un pino? Porque esto viene desde Babilonia, de adoración al dios del sol, Nimrod. Y ahora vemos esta imagen, en la siguiente. Aquí arriba, esa es una rueda del sol. ¿Ves que tiene 8 líneas? Y abajo de eso está ¿cómo se le puede llamar? La Plaza del Vaticano. Y también tiene 8 rayos. Y eso es lo que ponemos arriba del árbol. Y este diseño de las 8 estrellas, digo de los 8 rayos del sol, se encuentra en todo el mundo, no importa qué cultura, qué país. Hay un templo budista que tiene ese diseño, en la iglesia católica, y hasta tienen un bebé Tamuz adentro, en el centro. En la iglesia católica también está la estatua ellos lo llaman de San Pedro, creo,
pero todos sabemos que es Júpiter, o otra vez, el dios Sol. En la India está con Krishna atrás de su cara. En todos los países vemos esto de las culturas. Veamos lo siguiente. Obelisco en Washington, D.C., en la capital de aquí, de Estados Unidos. Está este obelisco y muchos dicen, no, es arquitectura, qué bonito. No, están rindiendo culto. Obelisco significa el órgano de reproducción de Baal, de Nimrod. Eso es lo que simboliza el obelisco. Y también el otro edificio, creo que es no sé si es la Casa Blanca, otro edificio cerca de ahí, también arriba está en forma de un pecho y muchos dicen, es redondo porque es arquitectura. No, están rindiéndole culto a Semaris, a la mujer. Y con este obelisco están dándole culto a Baal. Y vamos a ver, y este obelisco se encuentra en todo el mundo, en Inglaterra, claro, diferente, pero igual, así, un obelisco. Se encuentra en Sudamérica, en China, en Asia, en todos los lugares, diferentes culturas. Y veamos esta siguiente imagen, es en el Vaticano también, y ahí está el obelisco. Vamos a verlo desde el punto de vista de arriba. Para la siguiente imagen. Ese es el punto de vista de arriba. Otra vez ahí están las 8 rayos del sol. Y esto del obelisco que va así para arriba ha llegado hasta en la arquitectura de las iglesias. Mira esta siguiente foto. Qué bueno que esta iglesia no tiene esto. Pero si tú vas aquí alrededor de Portland y ves otras iglesias, la arquitectura suele tener este tipo de estructuras en las iglesias, porque todo eso viene del catolicismo. Claro, ahí empezó. Y una vez más, fíjense nomás cómo está todo esto, de veras, y a veces uno no sabe. Y en la Biblia, vamos al siguiente. En la Biblia, cuando tú lees en hebreo, ídolo del sol, en hebreo, cuando tú lees la Biblia en el lenguaje original, dice Hamán, y eso quiere decir literalmente ídolo del sol o pilar del sol. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia y dices que destruyemos a los pilares de Baal y todas esas cosas, es lo que significa un obelisco, un ídolo del sol. Y vamos a ver la siguiente imagen. Otra vez el Vaticano. Ya miramos la parte de abajo, pero la parte que sigue arriba no lo hemos visto todo. Entonces, ¿a qué figura le ven eso? ¿Verdad? Al órgano masculino del hombre, genital. Y esto, una vez más, está dando culto a Baal, que aquí abajo podemos ver que es donde estaba en el mero centro, es donde estaba el obelisco, y luego aquí están las 8 rayos, y luego todo esto es el órgano genital de Baal y apunta hacia el oeste. Sé que para nosotros se ve como que al norte, pero el norte está acá, de su punto de vista de ustedes. Entonces, esto está apuntando hacia el oeste porque ahí es donde sale el sol y le está rindiendo culto al sol. Miremos los siguientes puntos. Primer punto, el cumpleaños de Nimrod y Tamuz y todos los dioses del sol es en el día cuando el sol renace cada año, que es, siguiente punto, diciembre 25, el solsticio de invierno, o antes era el 21 de diciembre porque era el calendario juliano, creo que se llaman, pero cuando se cambió al calendario gregoriano, ahora es el 25 de diciembre, es cuando el sol renace. Entonces Tamuz es el hijo del sol y Jesús es el hijo del único y verdadero Dios. Y por eso muchos cristianos celebran a Jesús el 25 de diciembre. Y antes la iglesia, en los tiempos de Pablo, antes la iglesia iba a la sinagoga los sábados, en los tiempos de Pablo, como en Antioquía. Pero como el cristianismo viene de Roma, del paganismo, cambiaron el sábado por domingo y ahora van a la iglesia el domingo, o en inglés tiene más sentido, Sunday.
En inglés tiene más sentido. Sunday quiere decir día del sol. Y antes celebraban a sus ídolos, estas personas, el 25. Y cuando, no sé si conocen a Constantino, cuando Constantino supuestamente se convierte, como ya estaban la gente acostumbrada a celebrar sus dioses el 25, decidieron celebrar a Jesús el mismo día, el 25, como diciendo, no puedo cambiar a esta gente que celebremos en otra fecha. Entonces, como no puedo, pues celebramos a Jesús esa misma fecha que celebraban a sus ídolos. Ok, vamos a ver la foto otra vez más de Nimrod. Aquí está Nimrod. Póngale mucha atención a Nimrod, a su cara. Mira cómo se ve. Todos los dioses del sol de todos los países y culturas tienen sus raíces en Nimrod. Miren muy bien su rostro. ¿A quién se parece? A Santa Claus, ¿no? Miremos este siguiente personaje, Odín. Es Nimrod al estilo Escandinavia. Es un dios escandinavo de la mitología nórdica. Este es el dios Odín, en otra versión de Nimrod. Miremos fotos de Odín. ¿Verdad que se parece mucho a Santa Claus? Odín. Ahí tiene la barba grande, blanca, tiene un gran cinturón, un vestido de rojo. Miremos otra foto. Aquí está en un caballo y supuestamente este caballo tiene 8 pies y por eso es que a Santa Claus le ponen 8 venaditos. Ya además después le agregaron un venado noveno, el Rudolph. Rudolph, el venado con la nariz roja. Pero originalmente eran 8, ya después le agregaron a Rudolph. Y por eso le agregaron, son 8 venaditos, porque el caballo tenía 8 pies. Miremos esta siguiente imagen. A un lado tenemos al moderno Santa Claus y al otro lado tenemos a Odín. Miren, se parecen tanto. Y cuando Santa Claus dice jo, 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 eso viene de la antigüedad, cuando en los tiempos de antes no había televisión, hacían dramas, hacían teatro, y en el teatro, antes de que salía el diablo, el personaje del diablo, anunciaba ese personaje que estaba actuando, decía jo, 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 y de ahí es donde viene esto, que básicamente Santa Claus es el diablo. Y miremos esta siguiente imagen. Coca-Cola, la compañía Coca-Cola es responsable por el Santa Claus moderno. Ellos tomaron esta idea de Europa y en 1930 sacaron este comercial, este anuncio, y por eso es que Santa Claus se ve como se ve, por Coca-Cola, por el anuncio que hicieron en 1930. Miremos las siguientes imágenes. Disculpen si están un poco feas las imágenes. Esto se llama Krampus, que son los ayudantes de Santa Claus. Y dice que este Krampus, si los niños se portaban mal, él se los llevaba y los maltrataba, los castigaba. Y la imagen más grande, con la lengua larga, eso es en vida real. En Europa, en Alemania y Italia y no sé qué otros países, hacen festivales y salen estos. Escogí la foto más bonita, esta es la más bonita. Hay otras más feas y traté de buscar el menos feo, pero hay gente se viste así de Krampuses y espantan ahí los niños y los padres se ríen y los niños pobrecitos. Miré videos, los niños ahí llorando y digo, qué padres tan tontos y sin corazón, los niños ahí traumados, pobrecitos. Y esto es real. En Europa es donde celebran eso. Y hoy en día estos Krampus se convierten en los elvos, los ayudantes de Santa Claus. Y esa canción, Jingle Bells, viene de los Krampus, porque cuando llegaban los Krampus a diferentes ciudades, cuando llegaban a las ciudades, a los pueblitos, anunciaban con campanas que ya llegaron, y por eso viene esa canción Jingle Bells, porque viene de aquí. Entonces vamos con el siguiente slide. Tal vez estás pensando ahorita, eso no significa eso para mí. Sí, es algo pagano, entiendo, pero yo lo hago para adorar al Señor. Yo no sé si estás pensando eso ahorita. Déjame ponértelo de este ejemplo.
Es como si tú tenías una exnovia y la novia que tienes ahorita, o esposa, vaya, le dices, ah, oye amor, se me hace muy difícil recordarme tu cumpleaños. ¿Por qué no celebro tu cumpleaños en el cumpleaños de mi ex? Porque se me hace más fácil recordar la fecha. Yo no siento nada por ella ya la dejé del pasado, pero te voy a honrar a ti en esta fecha porque se me hace más fácil recordar. Pero ella no significa nada para mí, yo lo hago para ti. Es lo mismo, recordemos que no importa lo que significa para nosotros. Nosotros podemos tener buenas intenciones y a la vez estar fallándole a Dios. Y a Dios no le agrada eso. No sé si algunos de nosotros como esposos o esposas hemos tenido buenas intenciones, pero nuestros esposos o esposas se han ofendido. Y veamos con versículos bíblicos de esto. Dice Jeremías 10, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues se corta un árbol del bosque, la mano de artífice lo labra con herramienta, lo adorna con plata y oro. Y claro, aquí no está hablando de Navidad, porque todavía no existía. Pero miren cómo es idolatría lo que están haciendo. Y de aquí es donde toman la idea de decorar con oro y plata al árbol. Miren esta imagen. De esto es donde viene la idea de decorar el árbol con plata y oro. Miremos más versículos. Bueno, antes de eso, miren esto. No, si estabas bien chava en el otro. En Massachusetts, es un estado aquí en Estados Unidos, ahí por Nueva York más o menos. En 1659, wow, hace mucho tiempo, ¿verdad? En 1659, ese pueblo ahí, vaya, hicieron ilegal la Navidad. Y tomé esta ley, y lo traducí al español y se lo voy a leer a ustedes. Pongan mucha atención a esta ley. Para prevenir desórdenes que se produzcan en varios lugares de esta jurisdicción, con motivo de algunos siguen observando festivales como los que se celebran supersticiosamente en otros países, hasta el punto de gran deshonra de Dios y ofensa ajena, por lo que se ordena por este tribunal y la autoridad de la misma, que cualquiera que sea encontrado observando un día tal como Navidad o similares, ya sea absteniéndose del trabajo, de los festejos o de cualquier otra forma, sobre cuentas tales como antedicho, cada persona que cometa este delito pagará por cada delito 5 chelines como una multa al condado. Esto es Massachusetts, el 11 de mayo, 1659. Y es interesante cómo antes este país fue fundado con principios cristianos, pero cada vez Babilonia va resucitando más y más. Y mire todo lo que vemos en el día de hoy. Y entonces, antes no se celebraba la Navidad tanto aquí en Estados Unidos, más en Europa. Pero empezó a llegar en estos años. Alabama empezaron a celebrar Navidad en Alabama en 1836. 1836 fue cuando empezó a agarrar popularidad. Y ahora vemos un versículo de la Biblia, Deuteronomio 12, dice así: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vayas a desposeer sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis al fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses. No habéis de servir a Hashem vuestro Dios de esa manera. ¿Qué dije? La última palabra, la última frase. No habéis de servir a Hashem vuestro Dios de esa manera. Hoy no más. Yo creo que con este versículo es más que suficiente para hacerles creer que no podemos adorar a Dios
con Navidad. Miremos otro versículo. Del mismo Deuteronomio 12, versículo 30 al 31, dice: aún después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses, para que haga así también yo? No harás así a Hashem tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Hashem aborrece. Una vez más, no preguntes tú cómo ellos, esa cultura sirven a Dios. Ellos celebran a sus dioses con Navidad, y dice aquí: no hagas así también tú. No harás así a Hashem tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que nuestro Dios aborrece. Entonces, una vez más, no importa tanto lo que significa para ti, significa lo que le aborrece a Dios. A Dios le aborrece eso, y no puedes a tomar esas costumbres para adorar a Dios. Aquí está más claro que el agua. Y una vez más, yo sé que esto va a ser muy, muy fuerte para muchos si toda tu vida has celebrado Navidad. Yo sé que tenemos buenos motivos, y esto está ligado con memorias, con nuestras emociones, y tal vez es difícil de ver, de aceptar esto. Y ahora quiero hablar un poco sobre Hanukkah. No sé si muchos saben qué es esto. Hanukkah, ya. Sí. Oh, wow, sí sabe, mira, estudioso. Happy Hanukkah. Ok, Hanukkah, ¿qué es esto? ¿Es una celebración de la Biblia, o es una tradición? ¿Es solamente para los judíos, o es para cualquier creyente que cree en Dios? Vamos a ver un poquito más sobre esto. En la Biblia solo se menciona una vez, en Juan, capítulo 10, versículo 22. Esta versión es del Nuevo Testamento judío. Es una versión muy, muy hermosa. Traduce de una manera muy exquisita, y wow, es un tesoro esta versión. Y dice así: entonces llegó Hanukkah. Cuando ves la CH, no es ch, como Chanukah, no, es cuando ves la CH, que es estás viendo transliteraciones del hebreo. La CH significa que es una H gutural. No sé si cuando escuchas a los judíos hablar en su lenguaje, le hacen j. Entonces eso es el CH, no es que es ch. Okay. Entonces llegó Hanukkah en Jerusalén, Era invierno, nomás, estaba nevando. Y Yeshua, o Jesús, estaba andando alrededor del área del templo en la columnata de Shlomo, o Salomón. Y yo no sé, sus versiones en la Reina Valera no dice Hanukkah, dice la fiesta de la dedicación. No sé si lo quieren buscar más al rato en su tiempo libre, cuando lleguen a casa. Pero cuando tú lo lees en la Reina Valera, dice la fiesta de la dedicación. Y eso es lo que significa Hanukkah, dedicar o rededicación, cuando rededican a Dios en el templo. Entonces, le voy a dar una breve historia de Hanukkah. Hace mucho tiempo, antes de que Jesús vino a este mundo, en Jerusalén, en Israel, y estos griegos no permitieron a los judíos que estudien la Biblia. Le quitaron sus tradiciones, le quitaron sus costumbres, le quitaron sus Biblias. Todo lo que es hebreo, todo lo que es judío, no se lo permitieron. Entonces, estas personas, estos judíos eran astutos, hacían unas, no sé cómo se le llaman. Yo sé que algunos han visto cuando le das vuelta así, una cosita que da vuelta, y cuando cae apuestan las personas que, pon todo, o pon 5, pon 10, y esas cositas que dan vuelta. Ellos tomaron eso
y le ponieron letras judías. Y enfrente de los griegos, de los soldados griegos, ante ellos parecía que estaban jugando, apostando, pero en realidad no estaban apostando, estaban hablando de la Biblia. Con esas letras estaban hablando de la Biblia y ellos actuando ahí que estaban apostando. Bueno, todos los judíos se estaba haciendo griego, se estaba haciendo pagano, no dejaban que los judíos adoren a Dios, que aprenden de Dios. Entonces hubo un grupo de una familia una persona que se llamaba Judah Maccabee o Judá Macabeo. Y esto lo puedes leer en los libros Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, que no son libros apócrifos, son libros históricos. Y ahí lo habla en gran detalle. Esta persona y su familia decidieron ir en contra de estos griegos. Entonces, ellos se escondían en las cavernas, se escondían ahí. Y como eran muy pocos, imagínense la gran cantidad de soldados de griegos, todo infestado de griegos, soldados griegos. Esta familia eran pocas y se juntaron con otros, pero eran muy pocos. Era como 300, ¿no? Son poquitos contra un montón de personas. Entonces ellos vencieron milagrosamente. Miren nomás qué milagro, que ese grupo pequeño derrotó a los griegos. Tomó mucho tiempo, pero lo hacían estilo guerrilla, que así cuidadosamente, silenciosamente capturaban a uno, lo mataban y lo hacían a escondidas, un poquito aquí, luego acá. No, se fueron de un solo, que vamos a la guerra, porque así pues todos se van a juntar y van a fallar. Entonces fueron de escondidos, poquito aquí, se escondían, luego aquí, y milagrosamente los venció. Y en el templo de los judíos pusieron la estatua de Zeus, del dios griego. Entonces ellos tuvieron que quitar todas esas cosas porque estaba contaminado. Y en el candelabro, ya ves que le ponen aceite. No había aceite. Había mucho aceite, claro, pero tenía que ser un aceite ungido, un aceite especial. Un aceite, especial. Y solamente encontraron una jarra de aceite. Y ese aceite la pusieron en el candelabro para que alumbrara. Pero solamente era suficiente para que alumbrara un día. Y como ustedes saben, tiene que estar alumbrando todo el tiempo. Y solamente tenían para un día. Entonces mandaron a otras personas a ir a buscar en otro lugar. Tenían que ir lejos, viajar lejos para agarrar más aceite. Y tomó 8 días. Fueron a ir a un lugar, luego regresaron, tomó 8 días. Milagrosamente no se pagó el aceite. Por eso la cantidad de un día duró 8 días. Milagrosamente, eso es un milagro. Y hemos visto cosas similares en la Biblia, que Jesús hace milagros con los pescados y los peces, que de la poquita harina de esa mujer salió mucha comida. Entonces vemos cosas similares en la Biblia. Y entonces, de aquí es donde celebran los judíos esta tradición. No es una fiesta que Dios nos manda a hacerla, no es un mandamiento de Dios, como las 7 festivales, que están en la Biblia, que tú encuentras en la Biblia. No es Dios no nos manda a celebrarlo, pero es una tradición bella y los judíos lo celebran, ponen un día, es de 8 días, prenden una vela, luego el siguiente día la otra y así. Y sí, es de 9, exacto. Son 9, pero el que está en medio, el más alto, representa a Dios o a Jesús, y los demás que están abajo son los 8 días. Wow,
Me sorprende ese chiquito, Carlitos. Quiero rápidamente decirles que esto sí es algo judío, pero en mi opinión yo creo que cualquier creyente en Dios, cualquier creyente en Jesús puede celebrarlo. No es algo solamente para los judíos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero por ahorita quiero decir que nosotros somos el templo, ¿ok? Nosotros somos el templo, como dice Pablo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y tal vez a veces entra lo griego en nosotros, lo pagano, todo lo pagano entra en nosotros, nos contaminamos y tenemos que rededicar nuestro cuerpo a Dios. Tenemos que sacar toda idolatría y tener ese aceite puro, y que la luz brille en nosotros y que nosotros seamos luz para todos los demás. Pero antes de seguir, quiero enseñarle estas fotos de estas Biblias que le dije, que era el Nuevo Testamento judío a la izquierda, traducido por un judío que cree en Jesús. Se llama David H. Stern, y si tú lees en inglés, sabes en inglés, te recomiendo The Complete Jewish Bible. Yo tengo estos dos en mi casa y wow, cómo te ayudan mucho estas Biblias. La de inglés te ayuda porque tiene artículos, tiene comentarios abajo de los versículos y te ayuda a entenderlo más. Te enseña un poquito de la historia de Israel y de los judíos y te enseña un poco de hebreo, de lo que significan las palabras en hebreo, y está muy hermosa esa Biblia. Yo he aprendido mucho con esta Biblia, y la de español no tiene comentarios, solamente es el Nuevo Testamento, no tiene el Antiguo, como me gustaría que hubiera sido el Antiguo también. Pero está hermosa estas traducciones. Y también uso la Biblia textual, y esta la puedes comprar física, yo también la tengo en físico. Pero si no la quieres comprar, puedes ir Chava, al siguiente, por favor. Yo encontré este sitio de internet que se llama BibleServer.com, y si tú pones diagonal BTX, que quiere decir Biblia textual, es una abreviación para Biblia textual, también es una buena versión. Tiene muchas cosas buenas porque en algunas de las traducciones hay cosas que hay en paréntesis que no están en la Biblia, que el traductor quiso poner ahí, y hay cositas que lo traducen de una manera un poco no tan preciso, puedo decir. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando están en el monte Sinaí, que están dando los 10 mandamientos. Esta Biblia textual dice que el pueblo de Dios vio los sonidos, pero en nuestra versión dice escucharon los sonidos, porque para los traductores no se le hacía, no hace sentido. ¿Cómo vas a ver los sonidos? Es que era algo sobrenatural en ese momento, y es algo increíble que vieron los sonidos, y cuando había relámpagos y truenos y todo esto, y tenían miedo el pueblo de Dios cuando iban a recibir los 10 mandamientos. Entonces, si quieres, te recomiendo ese sitio de internet, BibleServer.com, y le pones diagonal BTX y te lleva a eso. Ok, quiero terminar con este pensamiento. Sin la victoria de los macabeos no hubiera cristianismo. Entonces, yo creo que con esto es más que suficiente para que uno pueda celebrar esto. Porque si los macabeos no hubieran destruido, no hubieran vencido a los griegos, no hubiera existido la Biblia, no hubiera existido el judaísmo, y no hubiera existido el cristianismo, porque el cristianismo viene de ahí. No hubiera existido catolicismo, no hubiera existido bautista, pentecostal, mormones, nada. No hubiera existido islam, nada, porque las tres religiones monoteístas que usan la Biblia hebrea es el judaísmo, cristianismo y el islam. Y todos lo interpretan diferente. Y entonces yo creo que con esto es más que suficiente.
es algo como, no es una fiesta, no es un mandamiento de Dios que Dios no dice en la Biblia, nunca lo vas a ver. Te mando que ordenes a Hanukkah, no. Pero es algo como mi mamá lo dijo, que es como un día de la independencia más o menos. Entonces es algo, una tradición hermosa. Tiene como cosas bíblicas y como ya había explicado ahorita y vamos a ver un poquito más de eso en adelante. Entonces si los macabeos no hubieran destruido a los griegos, no hubiera existido el cristianismo. ¿Y cuántos de aquí aman el cristianismo? ¿Cuántos de aquí conocieron a Dios por medio del cristianismo? Si estás agradecido y si amas el cristianismo y amas tu relación con Dios, estás contento, entonces yo creo que eso es más que suficiente para poder tener una razón por qué celebrar esto. Dice Pablo que ya no hay judío ni griego, sino que somos uno en Jesús, el Mesías. Y dice, si tú haces estas cosas, realmente son hijo de Abraham. Entonces, ellos son nuestra familia, tal vez no genéticamente, tal vez no en nuestra ADN, no descendemos de ellos, pero espiritualmente somos una familia y somos el pueblo de Dios. Somos uno en Jesús, judíos y no judíos. Entonces, hay que verlo de esa manera y no lo tienes que celebrar. No estoy diciendo que si no celebras Hanukkah, no eres a una persona santa. Una persona que celebra Hanukkah no es más especial que una persona que no. Y si tú no celebras Hanukkah, tampoco eres menos. No, simplemente es una tradición bella y ya. Veamos este siguiente versículo en Éxodo 25. Dice, aquí es donde Dios le revela a Moisés el diseño de esto. Mira, la siguiente imagen, chava. De eso. Ahora vamos para atrás otra vez a Éxodo. Ok, Éxodo 25 dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Harás también sus 7 lámparas y colocarán estas lámparas para que alumbren adelante. Mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte. Y más o menos es esta imagen, la siguiente imagen, chava. Más o menos es así, el candelabro que Dios le reveló y le instruyó a Moisés que diseñara. Y cuando tú lees la Biblia, cuando habla de las fiestas, Dios dice en la Biblia, estas son mis fiestas y yo se las estoy dando a ustedes, o sea, al pueblo de Israel. No está diciendo Dios, estas son las fiestas de los judíos y solamente para ustedes los judíos. No, dice, son mis fiestas y yo se las estoy dando a ustedes. No son las fiestas de los judíos, son de Dios. Entonces, si Dios se lo hubiera dado al pueblo mexicano, hubieran sido fiestas mexicanas, pero primeramente son cosas de Dios, son cosas divinas, y segundamente serían fiestas mexicanas. ¿Por qué? Pues porque Dios se lo dio al pueblo mexicano, pero en este caso Dios no se lo dio al pueblo mexicano, se lo dio al pueblo judío. Entonces son cosas judías, pero antes que nada, primordialmente son cosas de Dios, son cosas divinas, son cosas bíblicas, vaya, son cosas espirituales. Entonces solamente porque se lo entregó a los judíos no significa que ya solamente los judíos lo van a hacer y nosotros no. Entonces, si alguien, digamos que se lo dio al pueblo mexicano, o al pueblo hispano, okay, digamos que todo Sudamérica y Centroamérica, digamos que Dios nos dio estas cosas al pueblo hispano, y si alguien de África quiere aceptar a Jesús y quiere ser creyente en Dios, quiere seguir la Biblia, no le vamos a decir, hey, no puedes hacer estas cosas son de los hispanos, tú haz tu propia cosa, ¿no? ¿Verdad que no?
sería algo feo. Pero sí hay cosas que son judías que los gentiles no deben de hacer, ¿verdad? Por la circuncisión, por ejemplo. Pablo es muy claro en sus escrituras. Y vamos a ver otro versículo de esto del candelabro. Dice, he aquí, veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Esto es la palabra de Hashem para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Hashem Sebaot. Aquellas 7 son los ojos de Hashem que recorren toda la tierra. Una vez más, estas cosas son cosas divinas, son cosas de Dios, no son cosas de los judíos. Y aquí dice, esas 7 son los ojos de Dios. Y no sé si se recuerdan, a veces el pastor ha predicado sobre esto, enseña la imagen del candelabro con los 7 espíritus de Dios. No sé si se recuerdan de esa enseñanza del pastor, que el espíritu de Dios, el poder, la sabiduría y todo eso. Entonces, esto del candelabro es algo místico, algo espiritual, divino, algo de Dios, algo bíblico. Y vamos a la siguiente imagen, Chavita. En Hanukkah no usan el candelabro de 7. En Hanukkah usan el candelabro de 9. ¿Por qué 9? Porque el del medio, el que está más alto, representa a Dios o a Jesús y le llaman el sirviente. Y con esa luz le pasa la luz a los demás. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a servir. Jesús vino a servir. Y hay algo del poder del uno, que el número 1 es el único número con la habilidad de multiplicarse. Si el 2 se multiplica, 2 por 2, es porque hay 2 unos en esos 2. Entonces el 1 es el único que se puede duplicar, podemos decir. Y eso es lo que Dios es. Dios es uno. Como dice su palabra, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahí en esa palabra en hebreo, ejad, quiere decir uno y uno en unidad, es único. Y Él es luz. Y cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, Él nos da de su luz y somos flamas pequeñitas de la gran luz. Y nosotros ya cuando recibimos esa luz, cambiamos nuestro templo, somos ejemplo a los demás. Y algo interesante de esta celebración, de esta tradición de Hanukkah, es que algunos dicen que está relacionado con la profecía en Daniel 9, que por 7 años, por la mitad, 3 años y medio, va a haber, se va a infestar el templo, y que va a haber por 3 años, como dice en Apocalipsis, que por 3 años y medio va a haber paz, y los otros 3 años y medio no. Entonces, muchos dicen que está relacionado con eso, que porque durante esos, no sé si sea cierto, pero es algo interesante que encontré, que en 3 años y medio fue lo que duró el templo infestado con dioses y con ídolos de los griegos, y ya fue cuando los macabeos quitaron todo eso de ahí y vencieron a los griegos. Les quiero enseñar una foto de mi hijo. Es la primera vez que yo celebro esto. Ahí está mi hijo. Y fue la primera vez que celebro esto y fue algo hermoso. Y no lo pude celebrar tan como quise. A veces la gente pone decoraciones, ponen Happy Hanukkah y ponen ponen música, hacen comida y familias se visitan y es algo hermoso. Pero me estaba mudando yo en este tiempo, me estaba mudando a un apartamento, entonces no pude hacerlo tan como quería,
pero fue bello y lo disfruté con mi hijo y con mi esposa ahí en casa. Y yo estaba mirando, me quedaba mirando las candelas y estaba pensando en las candelas y estaba pensando en eso, lo que les compartí, que cómo es que uno que representa a Jesús le da luz a los demás y estaba pensando en muchas cosas de la Biblia y era algo muy hermoso. Vamos ya casi vamos a terminar. Disculpe si es muy tarde, ya voy a terminar. Vamos a terminar con esto. Vamos a leer en Marcos 7, ya hablamos de las tradiciones. El tema de hoy era tradición y religión. Ya hablamos de las tradiciones, ahora quiero hablar cómo podemos ver si una tradición es buena o una tradición es mala. ¿Y cuál es la verdadera religión? La gran pregunta de oro. Ok, Marcos 7 dice así, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, oigan muy bien, la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Ok, aquí estos fariseos radicales, que no, de hecho no son todos los fariseos, pero un grupo de fariseos que son muy radicales, ellos tienen algo que se llama la ley oral o la Torah oral. Y nosotros tenemos solamente la ley, la Biblia, pues, la Torah, la Biblia, escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es nuestra Torah, nuestra ley. Traducido, en nuestras Biblias es traducido ley, pero debería de ser traducido mejor instrucción o el buen camino, el camino por que debemos de seguir, porque no solo son leyes, claro, contiene leyes, pero es mucho más que leyes. Contiene historia, contiene geografía, contiene mandamientos, instrucción, vaya, el camino que Dios quiere que vayamos, que escojamos y caminemos en ese camino. Ok, entonces, estos fariseos y hoy el judaísmo moderno no solamente tienen la Biblia de Génesis, bueno, ellos no creen en el Nuevo Testamento, estos judíos, los judíos que no creen en Jesús, porque hay judíos que sí creen en Jesús, el judaísmo mesiánico, pero hay un judaísmo moderno, ortodoxo, muy observante, que no creen en Jesús. Ellos dicen que el Nuevo Testamento es falso y solamente creen en el Antiguo Testamento. Y aparte de este libro, tienen muchos libros más. Tienen que el Talmud, tienen que el Midrash y un montón de libros que tienen. Y a eso ellos le llaman la Torah oral. Pero para ellos tienen la misma autoridad la Biblia que la Torah oral. Para ellos es lo mismo importante. Ellos dicen que esa ley oral o la Torah oral vino desde Moisés, que Moisés se los decía y que desde Moisés hasta pasó a generaciones hasta. Es lo que según ellos, es lo que dicen. Pero Jesús no le gusta eso y Jesús habla en contra de esto. Y estos fariseos seguían eso. Y una de las tradiciones que ellos tenían, aquí dice la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y hasta el día de hoy hay videos en YouTube que tú pones ahí, videos del judaísmo moderno. Hay rabinos enseñándote cómo lavar las manos. Dice, así es como se lava y así es como se cumple este mandamiento de Dios. Hoy nomás. Así es como se cumple este mandamiento de Dios. No es un mandamiento de Dios. ¿Dónde en la Biblia vemos eso? Y aquí dice, hay muchas otras cosas, tradiciones que decían. Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no hacen estas tradiciones de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas?
y vamos con el siguiente versículo. Dice, entonces Jesús le respondió y les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito. Y luego cita a Isaías. Este es un versículo, esto está en el Antiguo Testamento. Esto que dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy nomás. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, ¿cómo sabemos si una tradición es buena o mala? Aquí está. Cuando hacemos omiso del mandamiento de Dios y nos aferramos a la tradición de los hombres. No, todavía estoy en el de anterior, chaval. Sí. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres. Cuando un mandamiento nos hace que cometimos un error en lo que dice la Biblia, en lo que los mandamientos de Dios, es cuando esa tradición no es buena. ¿Sí? ¿Sí agarraron la idea? Y a mi esposa Luisa, a ella le gusta ver a YouTubers, la gente que graba su vida, y entre esos videos ella ve una judía que es una judía ortodoxa del judaísmo moderno, no creen en Jesús. Y cuando antes de que llegue Shabbat tienen sus tradiciones, y esto les va a sorprender. Wow, cuando yo descubrí esto dije, no puede ser, qué carga de veras. Sus hijos estaban rompiendo el papel del baño con lo que se limpian, lo estaban rompiendo antes de Shabbat, porque para ellos es mandamiento de Dios que no pueden romper eso en Shabbat. Entonces lo rompen antes para que esté listo en Shabbat, en el día de reposo. Y no pueden encender la electricidad, no pueden usar electricidad en el día de reposo, según ellos. Porque en la Biblia dice que no encenderás fuego, pero eso no significa eso, tiene otro significado. Ahorita no hay tiempo para explicar eso, pero no significa eso. Uno puede prender las luces en el día de reposo. ¿Y qué más hacen? Hay un elevador Shabbat, que es un elevador sin electricidad. Ahí nomás. ¿Qué más hay? Hay un montón de cosas exageradas que hacen estos judíos modernos. Los amamos, tenemos paciencia con ellos, pero sabemos que están mal. Porque aquí claramente Jesús está hablando de eso, que hacen caso omiso del mandamiento de Dios y se aferran a sus tradiciones. Y no sé si se recuerdan cuando los fariseos también le dicen a Jesús que sus discípulos estaban recogiendo espigas y comiendo. Y los fariseos le dicen, ¿por qué están haciendo eso en Shabbat? Tienen que descansar y no tienen que hacer eso. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué sucedió con David cuando él estaba huyendo y tenía hambre? El sacerdote le dijo, dame esos panes para comer porque tenían hambre. Entonces, y Jesús dice, yo soy el Señor del Shabbat, yo sé qué se puede hacer en Shabbat y qué no. Yo soy Dios encarnado, yo sé qué se puede hacer y no. Y ellos niegan a Jesús, y hasta el día de hoy el judaísmo moderno niega a Jesús y no creen en Jesús. Y es muy triste eso. Y vamos a ver las siguientes imágenes. Estas son tradiciones de judíos. Tiene su manto y en su mano tiene algo que se llama tefilim, que lo usan para orar, le ayudan para concentrarse. Algunos dicen que es posible que los profetas tal vez usaban eso, como Nehemías y todo eso, pero no sabemos si sí. Pero es una tradición basado en Deuteronomio, donde dice átalos a tu cuello y verdad, todo eso. La kipá, lo que se pone aquí, son tradiciones, no lo encuentras en la Biblia, pero son tradiciones que se basan en cosas bíblicas, como el sacerdote que usaba se cubría la cabeza y decía santidad a Dios.
Entonces, pero esto no lo debemos de hacer nosotros, porque esto es como tradiciones de ellos y en Gálatas Pablo es claro, él habla que no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que usar todos estos elementos judíos que son de ellos, ¿verdad? Son de los judíos, no tenemos que hacerlos. Y yo creo que si alguien lo quiere hacer por amor, pues tiene que ser muy cuidadoso, porque estas cosas no se juegan. Vamos al siguiente versículo. Yo estaba leyendo estos versículos y me quedé pensando en lo que estamos hablando el día de hoy. Miren lo que dice Génesis 2 y luego vamos a ver lo que dice Génesis 3. Génesis 2 dice, ordenó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ok, aquí este es el mandamiento de Dios, ok. Este es el mandamiento de Dios y luego esto es lo que dice Eva a la serpiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces ella le agregó al mandamiento de Dios. Dios nunca dijo ni lo tocarás. Dios nunca dijo ni lo tocarás. Y aquí yo me pongo a pensar, ¿será que ella le agregó a esto para escucharse sofisticada, como diciendo yo también sé mucho con la serpiente? Como diciendo tú sabes mucho, serpiente, yo también, mira. Y ella le agregó eso. O pienso, ¿qué tal si Adán le dijo eso? Porque no estaba presente Eva cuando Dios le dio este mandamiento a Adán. No estaba presente Eva. Entonces no sé si puedo pensar, no estoy pensando yo, si Adán le dijo así a Eva porque quiso sobreproteger, ¿okay? Quiso agregar algo más, le agregó al mandamiento de Dios como para estar más seguro que no vaya a cometer este pecado Eva. Entonces me puse a pensar en eso, ¿qué será? Y hay un comentario judío, que esto no es bíblico, pero es un comentario judío que dice que cuando estaba sucediendo esto, que Eva le dijo pues a la serpiente, ni lo tocaréis, y que la serpiente la empujó a Eva y Eva tocó el árbol y no pasó nada. Y la serpiente le dijo, ya ves, no sucedió nada, ¿qué pasó? Entonces es un comentario cómico, así como chistoso, pero me gusta ese comentario porque como que te enseña que cuando le agregamos a los mandamientos de Dios, cuando ponemos tradiciones como que si fueran mandamientos de Dios, caemos en vergüenza. Vamos a caer en vergüenza. Y yo estuve leyendo esto de Génesis y yo dije, ¿será que Dios puso esto a propósito? Porque Él sabe el futuro. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. ¿Será que Él puso esto aquí como hablando de lo que iba a suceder de los fariseos y del judaísmo moderno que tienen estas tradiciones y que le agregan a los mandamientos de Dios? ¿Será que por eso está esto? Me quedé pensando en eso. Y sigamos con el siguiente. Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí la palabra yugo es otra palabra para Torah, ¿ok? O podemos decir, sí, Torah. Como ya les dije, estos judíos que no creen en Jesús, ellos tienen sus otros libros, como en el Talmud, y hay una tradición o según ellos, un mandamiento que miren nomás, para sembrar una cebolla hay 2,500 pasos, o no sé cuántos más creo, 2,500 pasos para sembrar una cebolla. Y si no lo siembras de esa manera, si fallas con un paso, pecaste, fallaste. Miren nomás qué carga tan difícil eso. Todas esas leyes de ellos según de la ley oral, de sus tradiciones. Y por eso en Hechos 15 dicen,
Ahora, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre ellos un yugo o una Torá que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, los quieren que se circunciden, quieren que sigan todo bien, que ellos cumplan con todo y ya pueden congregarse con ellos. Pero aquí ellos dicen no. Y algunos dicen que esto significa que está hablando refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero yo les quiero decir algo. No necesitas que ser un escolar, no necesitas que saber hebreo, no necesitas que saber griego, arameo. No tienes que ser súper inteligente para averiguar esto. Con una simple leída, mire, vamos a enfocarnos en esto. Sacúdense su cerebro, tomen aire y léenlo. Mire, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Si se estaba hablando del Antiguo Testamento, que ya no tenemos que seguir el Antiguo Testamento, entonces está hablando mal de Dios, porque está diciendo que se equivocó Dios, porque está diciendo nuestros padres no pudieron cumplir con el Antiguo Testamento y nosotros no podemos llevarlo, entonces ¿por qué se los pones a los gentiles también? Es como diciendo que Dios se equivocó, diciendo, oh, pues yo empecé con el Antiguo Testamento y veo que está difícil, no pueden con ello. Híjole, mejor pues ya, lo voy a quitar, lo voy a anular. Ya, mejor les voy a enviar a Jesús para que ya no, que el Viejo Testamento quedó atrás. Si hubiera sido así, tal vez hubieran dicho algo como, oh, eso era algo hermoso. El Antiguo Testamento era algo hermoso, es algo bello, pero ya no lo tenemos que hacer. Dios dice que es opcional, ¿verdad? Que hablen bonito de él, pero que digan que es opcional. Pero no, dice, hablan mal de eso, dice, imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Está hablando feo, dice que es una carga. ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios, que la instrucción de Dios es una carga? No, claro que no. La instrucción de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es instrucción bella, nos va bien, para que nos vaya bien en la vida, para que no fallemos en contra de Dios, para que seamos llenos de santidad. Y sigamos leyendo Mateo 11, dice, por eso Jesús dice esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí Jesús está diciendo, todos ustedes, gente que siguen estas cosas de los fariseos, los mandamientos orales, la Biblia oral, que están cansados, tienen estas cargas sobre ustedes, cumpliendo estas tradiciones de hombres, todos ustedes que están cansados de esos, vengan a mí, yo los haré descansar. Mi yugo, ¿cómo dice? Mi yugo les es fácil. Entonces está diciendo, mi Torah es fácil. La Biblia de Dios no es una carga. Desde Génesis hasta Apocalipsis no es una carga, es algo fácil, ligero. Y con la palabra de Dios encontramos descanso para nuestras almas. Y como dice las escrituras apostólicas, Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlo. Todo lo que lees en el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y dice aquí, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Entonces, lo que el Antiguo Testamento habla de Jesús, y Jesús es la culminación de eso, y ya vino a la tierra una vez y va a venir otra vez. Se tiene que cumplir las profecías. Y entonces cuando nosotros tenemos que averiguar qué cosas sí son para los judíos y no para los gentiles, y qué cosas son para ambos, los judíos y los gentiles. Por ejemplo, ya mencioné unas cosas que solamente son para los gentiles, la circuncisión, esas tradiciones, y si ellos quieren usar eso de la kippah, nosotros no tenemos que usar eso. Y tengan mucho cuidado con estos mesiánicos llamados de las raíces hebreas. Tengan mucho cuidado con lo que ven en YouTube, no
No le hagas caso a cualquier video que le ves. Si no estás firme en la palabra de Dios, te van a decir algo que te gusta y te van a confundir. Muchos de ellos dicen que tienes que circuncidarse, se dejan crecer la barba y usan estos elementos judíos y hablan en hebreo y se sienten que saben más que uno solo porque hablan hebreo. Tengan mucho cuidado con lo que ven en YouTube, ¿ok? No le hagan caso a todo lo que ven. Hay que estudiar la Biblia y hay que estudiarla muy bien, leerla muy bien, ¿ok? Cuando tú le dices a tus hijos, honra a tu padre y tu madre, le estás diciendo algo judío. Entonces, si solamente tienes que seguir, si no debemos seguir lo que es de judíos, entonces ¿por qué le enseñamos la Biblia? Entonces, no le enseñamos la Biblia porque es algo judío, ¿verdad que no tiene lógica eso? Entonces, cuando tú le enseñas cosas bíblicas a tus hijos, le dices no robes, no mates, no codicies, les estás enseñando cosas judías. Y una vez más, son cosas judías solamente porque Dios se las dio a ellos. Y segundamente, y primeramente, antes que nada, son cosas divinas, son cosas bíblicas, espirituales, son cosas de Dios, que le pertenece a Dios. Y Dios dice, estas son mis cosas y yo se los doy a ustedes. ¿Para qué? Yo no creo que en un principio Dios solamente le quiso dar estas cosas a los judíos y a los gentiles los hizo a un lado. Y de repente, no sé, se quedó pensando Dios y dijo, ¿sabes qué? No le voy a dar la salvación solamente a los judíos, también a los gentiles, ahora los voy a incluir. No, desde el principio era para todos. Lo que pasa es que Dios necesita que usar un pueblo como ejemplo, ya que está un pueblo con ejemplo para que los demás gentiles vean el ejemplo de ellos, vean su luz, vean, y a través del ejemplo de uno es cuando cambia. No sé si ustedes lo han visto en sus vidas, que cuando ves el ejemplo de alguien más, te inspira a ti y te hizo cambiar y ahora mira, estás en los caminos de Dios. Entonces, en el monte Sinaí, cuando Dios estaba dándole los 10 mandamientos al pueblo de Israel, al lado también estaban gentiles, siempre había gentiles, siempre desde el principio hay gracia. No ese dicho que dicen que antes era por ley y ahora estoy bajo la gracia. No voy a explicar qué significa eso, pero básicamente cuando dice ley es una extremidad, legalismo de la Biblia. Pero desde el principio es gracia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha habido gracia. Y Él quiere que haya gente que sea en ejemplo. Y ahora nosotros también tenemos ese trabajo. Ahora nosotros somos ejemplo. No somos judíos, pero ahora nosotros también somos ejemplo a la gente de afuera que no creen en Dios, que no son creyentes. Nosotros somos ejemplo y tenemos que ser luz y ejemplo para que los demás vengan al buen camino y sean creyentes en Dios. Primera de Corintios 11 aquí dice Pablo, intentad imitarme, así que yo mismo intento imitar al Mesías. Yo os alabo porque os habéis acordado de todo lo que os dije y observáis las tradiciones de la misma manera que yo os las transmití a vosotros. Aquí está hablando de tradiciones, pero esta es la versión Nuevo Testamento judío y en nuestras versiones de la Reina Valera creo que dice imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo, pero aquí está como un poco más humilde, ¿no? Dice, intentad imitarme, así que yo mismo intento imitar al Mesías. Entonces, si Pablo dice esto, yo veo esto en mi vida personal. A veces veo al pastor, sus acciones, como él tiene un carácter, pero hermoso. Cuando a veces la gente, no sé, le están enojados o le hacen algo, el pastor calmadito. Y es una persona muy tranquila. Y eso es una de las cosas que yo admiro más del pastor. Y eso a mí me enseña del carácter de él, porque él es imitador de Cristo.
Y entonces no es malo imitar a humanos. Sí, estos humanos son imitadores de Cristo. A veces hay mucha gente que veo y aprendo de sus, de su carácter. Y otra cosa que amo mucho del pastor es que muchos, yo he escuchado de muchos que hablan mal del pastor, y eso a mí no me gusta para nada. Y dicen que el pastor tiene que tener un carácter más fuerte, que tiene que tener regla y todo firme, pero miren a Moisés, él es manso y humilde, tranquilo, y él fue el profeta más grande de todos. Y mi pastor es una persona humilde, tranquila, y amo su carácter, y yo he aprendido mucho de su carácter. Y a veces los mejores líderes no necesariamente son las personas que hacen eventos grandes y que las luces y esto, y es una persona que habla muy bonito, elocuente, que tiene presencia. No, a veces los mejores líderes son así como Moisés o como mi pastor. Entonces nosotros, estas personas, estos mesiánicos que les mencioné, estos de raíces hebreas, ellos antes eran cristianos, llegaron a conocer a Dios en el cristianismo, pero luego miraron un video en YouTube y ahora hablan mal del cristianismo. Dicen, no, que el cristianismo es la apostasía, y que yo me recuerdo cuando yo era cristiano y hacía estas cosas, y yo digo, ¿qué? A estas personas de veras que a través del cristianismo ellos llegaron a conocer a Dios, y cómo pueden odiar el cristianismo. Tenemos que amar al cristianismo. Y luego hay gente que dice, que sabes que Jesús significa caballo, y que esto y lo otro, y ay no, ahora no hablo de eso porque ahora, ¿cuántos amamos el judaísmo? Ya, tenemos que amar el judaísmo, no el moderno, el de los fariseos, el judaísmo mesiánico, que creen en Jesús, así como nuestro hermano Omer, él cree en Jesús, él es judío y cree en Jesús. Tenemos que amar eso, porque eso era lo que es más original, lo que viene en la Biblia. Recuerden que la Biblia es un libro hebreo. La Biblia no es un libro cristiano. ¿Saben eso? Si es un libro cristiano, depende de qué te refieres de cristiano. Si de cristiano te refieres que habla de Cristo, que habla de Jesús, entonces claro, por supuesto que la Biblia es un libro cristiano. Pero si de cristiano te refieres a la religión del cristiano evangélico protestante que empezó en el siglo XVI con Martín Lutero y todas esas personas que pegaron las tesis en la Iglesia Católica y que se rebelaron contra ellos, en ese caso la Biblia no es un libro cristiano. ¿Okay? Pero si de cristiano te refieres a lo que dice Pablo, que en Antioquía se conocían los primeros cristianos, sí, obviamente el libro es un libro cristiano. Y ahí cuando habla del cristiano, era más como un judaísmo mesiánico. En nuestro lenguaje se dice cristiano, en otro lenguaje, en griego, cristianos, es muy similar. En hebreo, yo qué sé cómo se dice cristiano en hebreo, o algo Mashiach, me imagino, ¿no? Porque cristiano es Mesías, Cristo es Mesías. Bueno, tenemos que amar estas dos religiones, y todas las religiones que aceptan a Jesús, que los bautistas, que los pentecostales. Claro, no todas las religiones, ninguna religión es la religión correcta. En la Biblia no existe la palabra religión. Ninguna religión es correcta, pero amamos las religiones. Pero más que eso, tenemos que amar la Biblia. Por eso me gusta mucho la frase, nuestra fe no debe de ser cristiana, nuestra fe no debe de ser judía, nuestra fe no debe de ser islámica, nuestra fe debe de ser bíblica. Lo que dice la Biblia, esa es mi fe. Yo no defiendo títulos, denominaciones. Nos podemos llamar cristianos, te puedes llamar bautista, te puedes llamar judío,
maestro, pastor, rabino, doctor, lo que sea. Eso no importa. A Dios, cuando la gente defiende mucho los títulos y las denominaciones, yo siento que Dios nos ve desde arriba y dice, ay, estos mis hijitos se están peleando por cosas que no importan, en vez de ser luz y estar unidos y ganar almas, estamos peleando sobre doctrinas. Pero el cristianismo es más bíblico que el judaísmo moderno, porque una vez más, el judaísmo moderno tiene cosas raras, súper raras de esos otros libros. Hay folclórico, cosas de leyendas, cosas raras que dicen que, algunos dicen que no solamente existía Eva, que estaba otra muchacha que era la primera esposa de Adán. Un montón de cosas raras en el judaísmo, tradiciones raras. Wow. Es más rabínico, es más las leyes rabínicos, más tradicional, más tradiciones. Y por eso Jesús viene y a poner todo en orden. Dice él, esto no lo quiero. Si los mandamientos, podemos seguir tradiciones con que no van en contra de la Biblia y no digamos y no enseñamos a los demás que son mandamientos de Dios. Podemos seguir tradiciones con esa regla. ¿Y sabían ustedes que este Martín Lutero, el que empezó el cristianismo en el siglo XVI, él nunca quiso dejar de ser católico? Él quería seguir siendo católico. Claro, con diferentes pensamientos. Él no quería, qué bueno, trajo algo bueno Martín Lutero, que ya no más idolatría de esos santos, supuestos santos. Yo le aplaudo a eso. Pero fue una persona horrible. Esta persona es enferma, mental. Hizo un libro, escribió un libro, Martín Lutero, y en la portada del libro puso a unos niños judíos con sus kipás tomando leche de un puerco. Ay, no. Cuando supe eso la primera vez, me hervía la sangre y dije, ¿qué tipo de persona, qué creativo de maldad, cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hablar del pueblo de Dios así? Ay, no, qué feo. Y ese libro lo llegó a leer Hitler, y eso fue una de sus motivaciones de ir en contra de los judíos y en el holocausto. Él leyó ese libro. Entonces, muchos cristianos a veces ponen en Facebook la foto de Martín Lutero y dicen, gracias a Martín Lutero que se puso las tesis en la iglesia católica y ya no estamos en la idolatría. Y no tenemos que hacer eso. Fue un hombre horrible. Y por eso es que yo digo que nuestra fe no debe de ser cristiana, ni judía, ni islámica, sino que bíblica. Porque si decimos que nuestra fe es cristiana, entonces vamos a defender lo que este hombre y otros muchos más hombres hicieron de sus enseñanzas, que empezó en el siglo XVI. Pero mi fe no se basa en lo que enseñan personas del siglo XVI. Mi fe se basa en la Biblia, que empezó desde el inicio de la creación con Adán hasta Apocalipsis con Juan. Eso es donde viene mi fe, no de denominaciones, de títulos. Por eso es que yo digo que mi fe es bíblica. Suena un poco feo al principio decir que nuestra fe no es cristiana, como somos cristianos, pero no significa que vas a abandonar el cristianismo. Simplemente significa que no vamos a aceptar las doctrinas que enseñan los hombres y que tenemos que ser maestros de nosotros mismos y estudiar la Biblia y aceptar la Biblia, y eso es lo que basa mi fe. Y uno tiene que orar a Dios para que le dé revelación de la Biblia, interpretarla correctamente. Y por eso es que yo les recomendé estos libros, porque esos libros ayudan con las traducciones. Ya casi terminamos, unos 5 minutos más. Hechos 15. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Como les había comentado antes, iban a la sinagoga los sábados, pero el cristianismo viene de lo Roma, de lo pagano, y lo cambiaron al Día del Sol. Bueno, como ustedes están en Oasis de Amor, ¿verdad? Estamos en Oasis de Amor. Como dice antes de este versículo, los 4 mandamientos
para los gentiles. No sé si se recuerdan, el pastor predicó de esto. No, ok, se los voy a decir. Que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Entonces, estos 4 mandamientos no significa que solo estos 4 mandamientos es lo que los gentiles tienen que obedecer y la Biblia ya no, la Biblia la hacen a un lado y solamente esto. No, claro que no, porque entonces eso no significa que podemos robar, que podemos matar, que podemos codiciar, que podemos ser desobedientes a nuestros padres. Lo que eso significa es que para que estos gentiles, estos griegos, puedan ir a la iglesia junto con estos judíos y con Pablo y con Pedro y con todas esas personas, tenían que seguir estas reglas porque digamos, si un gentil come puerco y está en fornicación y come sangre, que es un mandamiento de Dios que no nos manda a comer sangre, y están contaminados con la adoración a ídolos y habitan con los hermanos, los judíos, van a contaminar a los judíos. Entonces, por eso es que estos 4 mandamientos le dicen, ustedes no tienen que cumplir con todo, por eso dicen, ¿por qué les ponen esta carga? Y dicen, no, solo con estos 4 para que puedan habitar con nosotros ir a la sinagoga. Y después Moisés será predicado cada sábado en la sinagoga y ellos van a aprender de la Biblia. ¿Y por qué dice Moisés? Cuando dice Moisés, estos antes usaban para decir los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, decían Moisés, porque Moisés los escribió. Entonces, cuando aquí dice Moisés es enseñado, que es predicado en las sinagogas cada sábado, ellos entonces van a aprender los demás mandamientos, van a aprender sobre los 5 primeros libros de la Biblia. Con estos 4 mandamientos tienen que cumplir con esto para que puedan habitar con nosotros juntos en la sinagoga, y cada sábado van a ir aprendiendo más de la Biblia, van aprendiendo más de los 5 libros de la Biblia. Entonces eso es lo que significa esto. Entonces nuestro trabajo es quitar todo lo pagano, todo lo romano de Jesús, de la Biblia, y nuestra interpretación de la Biblia, y traerlo de nuevo a Jesús el judío, porque Jesús es judío y siempre lo será. Y tenemos que dejarnos de defender denominaciones y defender la Biblia, no otras religiones. No hay ninguna religión correcta, pero si hay una religión correcta, está aquí en el libro de Jacobo o Santiago. Mire, este es otro ejemplo. El libro de Santiago, eso es una traducción católica, porque la traducción correcta es Jacobo. Como hablan en latín, en los católicos decían Santo Jacobo, Santi Jacobo, Santi Jacobo, Santi Jacobo, Santiago. Entonces por eso es que el libro se llama Santiago. Y yo siempre desde chico decía, ¿por qué en inglés es James y en español es Santiago? Que no se escucha nada igual, pero ahora tiene más sentido. Jacobo, James, tiene más sentido. Esta es otra cosa, es un ejemplo pequeño de lo que le digo, que estas Biblias son muy, muy buenas, traducen muy bien. Bueno, si hay una religión correcta, es esta. Mire lo que dice Jacobo o Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Si hay una religión correcta, es esta: ayudar al pobre, al desamparado, al necesitado, a dar buenas obras, donar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, a ayudar a la gente, ser luz, ser buen ejemplo a los demás. Si hay una religión correcta, es esta. Te puedes llamar como quieras: cristiano, mesiánico, judío, bautista, pentecostal, maestro, rabino, doctor, pastor, lo que tú quieras. A Dios no le importa eso. Lo que le importa a Dios son tus acciones,
tu forma de pensar, si eres luz, si haces dádivas buenas. Porque así dice la Biblia que seremos juzgados por nuestras acciones. El último verso para hoy, ya terminamos. Dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces no vas a ser salvo por tu religión, por si eres cristiano, judío, bautista, pentecostal, adventista, luterano, lo que sea. Aquí dice la Biblia, el que acepta a Yeshua o a Jesús y hace buenas obras, sigue los mandamientos de Dios, será salvo. Eso es lo que nos salva. No por las tradiciones que guardas, no por tu título. Tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo, tenemos que amar a los demás. Tenemos que amar al judaísmo mesiánico que hable de Jesús, al cristianismo que habla de Jesús. Claro, tendremos diferencias entre un judío y un cristiano y otras denominaciones, pero tenemos que estar en armonía, tenemos que estar unidos, amarnos, ya dejarnos de pelear, que no, así es mi doctrina y tú estás mal. Tenemos que enfocarnos más en amarnos, en estar unidos y agarrarnos de que tenemos algo en común, que todos creemos en Jesús. Tenemos que abrazar eso y predicar a la gente de Jesús y ser luz y buen ejemplo. Y sobre todo tenemos que amar a Dios, su palabra, y aprendamos a filtrar las tradiciones como de Navidad y todas esas cosas con la palabra de Dios.